Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Vamos a continuar con la clase. Nos quedamos viendo en Proverbios capítulo 4, que se nos está hablando de dos caminos diferentes. Y vimos el verso 16 donde se nos dijo que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos a continuar con el verso 19, ahí es donde continuamos. El verso 19 nos presenta aquí el autor a los proverbios, lo contrario al camino de los justos, al camino de la sabiduría. Y dice: pero el camino de los malvados es como la oscuridad y no saben en qué tropiezan. Aquí se nos presenta el contraste entonces de estos dos caminos. En el camino del justo, de la sabiduría, hay luz, pero en el camino del malvado nosotros vemos que es un camino de una densa oscuridad. Jesús lo ilustró inclusive de una manera diferente. Ahí en Mateo capítulo 7, si van conmigo, poniendo ejemplo de estos dos caminos. Vamos a ver cómo lo ilustró Jesús, ¿no? Mateo 7. Ahorita les digo el versículo, Verso 13. 7:13. Dice Jesús ahí: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y ancho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, acá se nos muestra dos caminos, el de la luz, el de la oscuridad. Y Jesús nos presenta una ilustración de dos caminos, dos puertas, donde quizás muchos, y aún dentro de aquellos que dicen seguir a Jesús, que dicen ser cristianos, que dicen ser parte del pueblo de Dios, son personas que ven el tipo de puerta ancha y que a lo mejor al inicio pueden ver como luces, ¿no? Y decir, no, pues es por aquí. Pero ese camino, el ancho y la puerta ancha, dice ahí la Escritura con Jesús que no nos va a llevar a un buen destino, nos va a llevar a la perdición. Y lo tremendo es que dice: muchos entran por ella. Es decir, en otras palabras, esto es similar al camino de la oscuridad. El camino de la oscuridad está hablando que de los malvados son aquellos que en este camino ni siquiera saben que tropiezan. Piensan que todo está bien, piensan que todo va bien, prefieren estar ahí metidos en una feria de vanidades, ¿verdad? Donde celebran todo, donde se aplaude todo. Es un camino que la gente llega a satisfacer su naturaleza carnal, y que por tal motivo consideran que vivir en ese camino es un camino de libertad. Así es el camino oscuro. El camino oscuro para muchos aparenta ser algo bien, algo correcto, pero mis hermanos, al final de cuentas, el camino de la oscuridad, el camino de los malvados, nos va a llevar a tropezar. La palabra tropezar está hablándonos precisamente de hacer cosas que son contra la voluntad de Dios. Pero sin embargo, Jesús presenta otro camino.
el camino angosto, la puerta estrecha, muy estrecha. ¿Por qué será estrecho este camino? Es un camino estrecho, mis hermanos, porque demanda un compromiso. Es una puerta estrecha porque demanda un abandono precisamente de tantos gustos, deseos carnales, que cuando vienes a Cristo, Cristo te está diciendo, pues no, mira, es que esto no es así. ¿Cuántas veces he oído? Mire, yo lo he platicado muchas veces. Yo tuve una pareja, un matrimonio que cuando pastoreábamos en Casa de Oración Las Águilas, nos invitaron un día a una comida. Eran cristianos de otra iglesia. El pastor yo lo conozco, somos amigos, pero porque comenzamos de cristianos desde jóvenes. Pero la manera de pensar es diferente. En cuanto a la iglesia, en cuanto a la doctrina es distinto. Y entonces, bueno, me invitaron a esa comida, a mi esposa y a mí. Fuimos a la comida, era cumpleaños de un papá de esta pareja que se congregaba con nosotros. Y fuimos, pero el papá se congregaba en esa otra iglesia. Cuando llegamos a la casa, había mesas ya preparadas. Pero lo curioso es que en cada mesa había una botella de vino. Y estaba una canción de Vicente Fernández, pero a todo lo que daba. Y yo dije, qué curiosos cristianos, ¿no? Pero en fin, venimos a comer, nos sentamos a comer. Y en eso llegó el pastor con su esposa. Y lo primero que hizo cuando llegó con su esposa y vio las botellas, a todos, yo lo noté porque les dijo, bajen las botellas porque aquí hay débiles. O sea, el débil era yo, pues, no fuera a caer. Y entonces bajaron las botellas, ¿no? Pero le estaban entrando duro. Entonces, después de comer, el postre, ¿qué cree que fue el postre? Llegó un trío y empezaron a tocar. No, hombre, se levantó la esposa del pastor, agarró a otro miembro de la congregación y yo le dije a mi esposa, oye, ¿qué onda, mano? ¿Cómo nosotros podemos llegar a caer en un camino y creer que estamos también tan lleno de luz el camino, cuando no nos damos cuenta que el camino que hemos escogido es un camino oscuro que nos hace ¿qué? Tropezar. Y le voy a decir por qué, porque ahí había, inclusive ahí en la reunión había un hombre. Yo hace años, yo recuerdo aquí en Casa de Oración, antes de estar pastoreando, había un ministerio de varones y yo tocaba la alabanza en el ministerio de varones y había un varón que es un licenciado, vive por donde yo vivo, por la casa, y él es un hombre con muchos problemas siempre de alcohol, le encantaba tomar. Así que dije, no, pues con razón se fue a esta congre, ¿no? Porque ahí sí le dan permiso para entrarle duro, porque ahí lo vi en la reunión y entrándole. Tristemente esta persona ya murió y murió de esto, ¿eh? Entonces imagínense cuántas veces aún dentro del pensamiento cristiano podemos estar tan equivocados cuando la palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios no anda con rodeos, mis hermanos. Yo de allá vine, imagínense, si se tratara de bailar, a mí me encantaba, yo gané concursos. Si se tratara de tomar, olvídese, yo creo que llegué a tomar más que muchos de los que estaban ahí reunidos. Pero sin embargo esa es mi vida pasada y a mí me avergüenza poder recordar mi vida pasada y cómo yo vivía. No se puede, mis hermanos, mezclar. Por eso digo que hay dos extremos en el cristianismo que hay que tener mucho cuidado. Por un lado está el ser fariseos, legalistas, se me había ido la palabra. Por un lado está el ser legalistas, ¿verdad? Usted sabe lo que es un legalista, ¿no? No te pintes, no uses minifaldas. Bueno, también hay que, a las hermanas, ¿verdad? Que se ven de vestir con
moderación, con decoro, ¿verdad? Y no andar provocando los ojos de los hermanos. Es verdad, pero ahí está el legalismo. Pero por otro lado está el libertinaje. Ninguno de los dos es un verdadero cristianismo, porque ambos, mis hermanos, nos van a llevar a conductas inapropiadas. El verdadero cristianismo es el que anda en un camino de luz, lleno de sabiduría, donde va a hacer las cosas como Dios lo dice, con un equilibrio en las cosas. ¿O no? Así es como debe de ser. Por eso es estrecho. Es tan estrecho que si tú decides vivir en una manera santa, ¿verdad? A lo mejor el hecho de que, ándale, aviéntate no, gracias. Yo soy feliz, no necesito de eso. Antes pensaba que lo necesitaba para ser feliz. Ahora no. Ahora tengo un vino que es mejor, que es el del Espíritu Santo. ¿Usted no lo tiene? Ese es mejor, mis hermanos, porque ese gozo es un gozo que no solamente es en el momento, porque ay, a cuántos son tan serios que luego el vino los hace ponerse. Oye, ¿por qué no eres así en tu vida diaria? ¿No? Pero el Espíritu Santo sí nos hace ser así, hermanos. Amén. Así que tenemos que entender que estos dos caminos, ambos tienen un fin. Por eso hay un proverbio 16:25 que dice: hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Cómo le parece al hombre? Derecho. Pero su fin es un camino que lleva ¿a dónde? A la muerte. No se nos olvide, solo hay dos caminos. ¿Cuántos caminos hay? El mismo Jesús lo dijo: uno es estrecho y es angosto. La puerta es estrecha, el camino es angosto. Pero otro es, la puerta es ancha y el camino es espacioso, ¿verdad? Y muchos andan por él. Tengamos cuidado en qué camino andamos. Amén. Dice el versículo 20 y 22: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en lo profundo de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Fíjense, aún la palabra de Dios tiene la clave para nosotros llevar vidas saludables. Los médicos, los doctores, los profesionistas, ellos han afirmado que la gran mayoría de las enfermedades, la gran mayoría de ellas, comienzan precisamente por problemas en el alma, en las emociones. Una persona muy corajuda termina con problemas. Una persona muy preocupona, muy angustiada, va a terminar con problemas. Una persona, imagínense que en su vida es casada y de repente se va a otro camino y allá adultera. Imagínense cómo va a estar su interior si conoce de Dios. ¿Habrá una vida saludable? ¿Habrá una vida de paz en su interior? No se puede. Por eso dice que debemos de estar atentos a las palabras de Dios, inclinar nuestro oído a sus razones, apartarnos, ya se nos ha dicho, ¿verdad? Apartarnos de los caminos que no son correctos y nuestros ojos centrarlas en cosas correctas. Bien dijo el salmista en el Salmo 119, verso 11. ¿Qué dijo el salmista aquí en el Salmo 119, verso 11? En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Lo que tenemos que aprender a hacer para llevar vidas saludables, mis hermanos, es guardar la palabra del Señor en nuestro corazón. La palabra de Dios es palabra de vida. Los dichos de Dios son dichos de vida que nos van a alejar precisamente de seguir pecando y desagradando ante los ojos de Dios. Ahora, esta diferencia de los dos caminos, el camino del malvado, el camino
de la sabiduría que se describe como de los justos, vamos a ver por qué tenemos que tener cuidado y por qué debemos andar en el camino correcto de la sabiduría del justo. Vamos a ver qué nos dice enseguida, porque ahora nos va a decir que debemos hacer algo, se nos exhorta a hacer algo. Dice en el versículo 23, después de exponernos ambos caminos, dice el verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora entienden, mis hermanos, cómo el libro de Proverbios no es un diccionario. El libro de Proverbios tiene un sentido del cual se está hablando, ¿no? Hay un tema del cual se está hablando. Y cuando aquí dice que sobre toda cosa guardada, cuando está diciendo que te debes de guardar, cuida tu corazón, porque ahí en el corazón es donde tú puedes llegar a decidir si andas en el camino de los malos o andas en el camino de los justos y de la sabiduría. Eres tú el que lo va a decidir. Hay algunos casos, por ejemplo, donde dicen, algún joven dice, es que esta joven me hizo resbalar. No, pues la joven fue la tentación, pero tú decidiste llevar a cabo lo que no deberías hacer. A veces queremos echar la culpa a otro, ¿no? Cuando nosotros mismos somos culpables. Tenemos que entender que es importante cuidar esta parte de nuestro corazón. A veces, mis hermanos, nos enfocamos en cuidar tantas cosas. Cuidamos más la casa, cuidamos más el auto, cuidamos más la imagen, ¿verdad? Algunos dicen, no, pues es que quiero estar, pero bien. Y ahí van al gimnasio y se la pasan todo el tiempo metidos. Yo no estoy en contra de eso, creo que así debería de ser. Hacer ejercicio es saludable, llevar una vida de buena alimentación es saludable, no está mal. El problema, mis hermanos, es que nuestro enfoque de cuidar está más en eso que en cuidar el corazón. Cuando sabemos que todavía en nuestra vida estamos tomando un camino equivocado. Estamos tomando decisiones incorrectas en lugar de llenarnos de la sabiduría de Dios para escoger el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Así lo hacemos. Escogemos más cuidar otras cosas que cuidar el corazón. Ahora, el corazón, mis hermanos, aquí como se describe, el corazón es importante en lo natural, ¿no? Del corazón nosotros entendemos que es de donde se bombea toda la sangre a todo nuestro organismo. El corazón hace una función importantísima, ¿verdad? En lo natural. Este hombre, el que escribió Proverbios y que Dios lo inspiró, está hablándonos de algo hasta científico, ¿verdad? Nosotros sabemos que un hombre llamado Harvey en el siglo XVIII descubrió la circulación de la sangre. Y Proverbios lo había ya descrito 2700 años antes. Pero lo que a nosotros se nos está dando a entender del corazón no es el corazón natural. El corazón se refiere aquí a nuestra mente. La mente. Es como si dijera en otras palabras, cuida tu mente más que nada en el mundo. ¿Qué debemos cuidar más que nada en el mundo? Nuestra mente. Porque nuestra mente, mis hermanos, es como un terreno donde nosotros sembramos pensamientos. Y los pensamientos que sembremos en ese terreno, eso es lo que va a resultar en nuestro exterior. Hay un proverbio que dice, tal es en su pensamiento, tal es él. Esta es una verdad. Por eso debemos cuidar nuestra mente. ¿Qué es lo que estamos permitiendo de pensamientos en nuestra mente? ¿Qué clases de pensamientos están abordando nuestra mente?
Esos pensamientos son los que nos van a llevar a tomar una decisión, qué camino vamos a escoger. Por eso debemos cuidar sobre toda cosa guardada. Cuida tu mente porque de ahí emana la vida. Bien dijo Jesús cuando dijo en Romanos capítulo 12, o nos enseñó ahí por esta carta de Pablo, Romanos capítulo 12, en el verso 2. Dice aquí: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. ¿Qué es lo que tenemos que renovar? Nuestro entendimiento. Es ahí en tu entendimiento donde a lo mejor vas a ver un camino, el camino de los malvados, y no, es que no parece malo. Oye, es que no debes de unirte a ese varón porque ese joven es inconverso, no conoce a Dios, y entonces dice, no, pero se ve tan bueno. Es más, hasta se parece que es mejor que muchos que van a la iglesia. Ese pensamiento lo he oído toda mi vida. Pero ¿saben en qué ha resultado? En tristes tragedias. Por eso tenemos que cuidar esto, nuestro pensamiento. Tenemos que cuidar lo que estamos sembrando en la mente, porque de ahí va a resultar la decisión precisamente. Y mira, del pensamiento de nuestra mente surgen cosas que nos va a seguir diciendo el libro de Proverbios casi al final, versículo 24 del capítulo, estamos en el capítulo 4. Ya me dijo que sobre toda cosa guardada cuide mi corazón, mi mente. Pero luego dice, aparta de ti. Es decir, si no quieres andar en el camino de los malvados, que es de lo que se nos está hablando en todo el capítulo 4, evitar este camino que nos va a traer trágicas consecuencias, nos dice, aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de tus labios. ¿Qué está diciéndonos? Nos está diciendo, mis hermanos, que la vida proviene del corazón, pero es la boca, son los labios los que transforman lo que está en el corazón en palabras. Lo que está en nuestra mente se transforma en ¿qué? Palabras. Por eso nos dice, aparta de ti la perversidad de la boca. Esa perversidad de la boca es del camino de los malos, no del camino de los justos o de la sabiduría, donde hay luz. Aparta de ti eso, aleja de ti la iniquidad de tus labios. Si ahora tú estás buscando y andas en el camino de la sabiduría, ahora tú estás con Cristo, que es la sabiduría de Dios, y tú le amas a Cristo y le buscas a Cristo y sigues ese camino, ¿por qué de tu boca sigue habiendo perversidad? Alguien dijo que lo que hay en el pozo del corazón saldrá al exterior por el cubo de la boca. Cuán cierto es esto, mis hermanos. Tarde o temprano nuestra boca revelará lo que hay en nuestro corazón. El mismo Jesús dijo, mis hermanos, Él dijo que de la abundancia del corazón, ¿qué dijo? Habla la boca. Es decir, nosotros podemos decir, mis hermanos, que nuestra boca nos delata. Si recibimos la enseñanza y la hacemos nuestra,
o la rechazamos, la boca nos va a delatar. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan de la historia cuando Pedro tomaron preso al Señor Jesús, se lo llevaron, ¿verdad? Y ahí en un patio del templo, ¿verdad? Estaban algunos con algún fuego. Llegó Pedro a escondidas ahí, se paró entre ellos. Y luego alguien le dijo, ¿verdad? Alguien le dijo claramente: él, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Qué le descubría a Pedro? Su manera de hablar. Y cuando le dijeron eso, se agarró hablando sapos y culebras, pero realmente no era lo que había en su corazón. La regó, se equivocó, pero sin embargo no era lo que había en su corazón, sino por temor a que lo delataran y le hicieran lo que le estaban haciendo a su Señor Jesucristo. Todavía no estaba preparado para enfrentar como él le había dicho. ¿Se acuerdan que le había dicho al Señor: Señor, pondré mi vida por ti? Jesús le dijo: hey, calla, antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. Y así fue, ahí mismo en ese lugar donde él estaba, él usó su boca y negó al Señor, porque en su corazón todavía no estaba preparado para dar su vida por la causa de Cristo. Y así puede pasar con nosotros, mis hermanos. Así puede estar sucediendo en nuestra vida, que muchas veces, mis hermanos, la boca nos va a delatar realmente cómo nos encontramos en este momento. En Hechos capítulo 4 tenemos otro ejemplo. Cómo le reconocieron, miren. Ya Jesús no estaba con ellos, Jesús había ascendido al Padre. Pedro y Juan oraron por un cojo que estaba enfermo. Hubo un milagro de parte del Señor Jesucristo. Y luego los llevaron al Sanedrín para juzgarlos de qué manera habían sanado a este hombre. Y en el versículo 13 del capítulo 4, mire lo que sucedió. Entonces, dice, viendo el denuedo ¿de qué? De sus palabras. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿qué pasó con los del cuerpo jurídico del Sanedrín? Se maravillaban, dice, y le reconocían que habían estado con Jesús. Miren, hermanos, esto es clave. Si tú estás en el camino de la sabiduría, si tú estás en el camino del Señor, si tú estás con Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y te estás llenando de sabiduría, la gente va a notar que tú has estado con Jesús por tu forma de hablar, por tu manera de hablar. Así sucede contigo, a donde vas, a tu trabajo, a tus reuniones. Pero sin embargo, mis hermanos, Santiago nos enseña algo también de la boca. Santiago 3. Santiago capítulo 3, versículo 10. Dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. No. Acuérdese, aparta de ti la perversidad de tu boca, aleja de ti la iniquidad de tus labios, porque eso va a hablar en qué camino estás tú. Nunca se me olvida una vez que el pastor Chuy Olivares contó que él iba a salir a algún lugar, ¿no? Iba de viaje y estaban ya en el avión, pero en esa ocasión en el aeropuerto iba a llegar el presidente de los Estados Unidos. Entonces imagínense, ¿verdad? Tuvieron que parar todos los vuelos y entonces ya se habían tardado muchas horas. Y había una señora a un lado de él que empezó a echar una de pestes y de palabras, dice,
terribles, ¿verdad? Hablando, y es que esto y aquello, y cómo es posible, y y pasaron como 3 horas y media, 4 horas, y entonces por fin dieron la salida al avión, y el avión ya iba a volar, cuando de repente dice la señora, ahora se pone a orar: Señor, ayúdanos en este viaje, llévanos con bien. Y bendición y maldición no pueden salir de una misma fuente. Agua dulce y agua ¿qué? Amarga. Cuídanos en nuestro viaje. Y después de aventarte tus buenos zapotes y culebras, seguro Dios va a contestar. Hermanos, no nos confundamos. Eso es engañarnos a nosotros mismos. Vamos a seguir, verso 25 y 27. Que tus ojos, miren, ya nos habló de la boca, ya nos habló del corazón, de la mente. Ahora nos va a hablar de los ojos. Que tus ojos miren lo recto y que tus párpados se abran a lo que tienes delante. Y luego dice: examina la senda que siguen tus pies y sean rectos todos tus caminos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie, otra vez, del mal. 2 cosas más culmina diciéndonos el libro de Proverbios: que tus ojos miren lo recto. Qué importantes son los ojos, mis hermanos. Inclusive se dice que los ojos son la ventana del alma. ¿Qué están mirando tus ojos? ¿Cómo miran las cosas con tus ojos? Nunca se me olvida que una hermana en el aeropuerto era cristiana y vio a un hermano cristiano cantante conocido, muy conocido. Lo vio ahí parado en un pilar y dijo: sí, es fulano, ¿verdad? Y entonces, antes no fue a pedirle autógrafo, ¿verdad? Pero lo vio, y cuando lo vio, dice, en ese momento, dice, una mujer con una minifalda de muy bonito cuerpo iba pasando, dice, yo estaba viendo, dice la hermana, no había hombre que no se le quedara viendo. Y como iba rumbo, estaba este hermano cantante, dijo la hermana: a ver, voy a ver qué hace el hermano, ¿verdad? Y él estaba en su celular. Y estaba así cuando la mujer vino y se paró en una fila casi en puro enfrente de él. Y entonces él en su celular alzó su vista e inmediatamente al verla, dice que se dio la media vuelta y siguió acá con su celular. Y dijo la hermana: ese sí es cristiano. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho? ¿O qué haces con tus ojos? Se quedaron mudos, se les hizo un nudo en la garganta. ¿Qué pasó, hermanos? La Biblia dice: tus ojos miren ¿qué? Lo recto. Tenemos que aprender, hermanos, tenemos que aprender a someter nuestros órganos. Y la misma carta a los Romanos, si van conmigo a la carta a los Romanos, en el capítulo 6 nos dice qué debemos hacer con nuestros miembros del cuerpo, ¿verdad? Verso 13, desde el 12, vamos a leer el verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Cuando dice cuerpo mortal, pues se está refiriendo a todo tu ser, que incluye tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y cuando dice no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, también se está refiriendo que no te prestes. Déjenme terminar de leer aquí. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13: ni presentéis tampoco vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. Es decir, el cristiano, el capítulo 6 de Romano está hablándole a los cristianos. ¿Cuántos son cristianos aquí esta tarde? Bueno, todos somos cristianos, eso espero, que todos nos hemos arrepentido de nuestro pecado y hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestras vidas, y Él es el que ahora es el que nos gobierna. Pues bueno, una tarea de nosotros los cristianos es que nosotros como creyentes debemos usar nuestros miembros, todos nuestros miembros. Nosotros estamos hablando ahorita de los ojos, ya hablamos de la boca, ya hablamos de la mente, pero debemos usar todos nuestros miembros como instrumentos de justicia y no instrumentos ya de iniquidad. Esto quiere decir que no debemos prestarnos ya a usar nuestros ojos para cosas que tengan que ver con el camino de la iniquidad. Por ejemplo, si alguien anda de novio, pues bueno, usa tus ojos para ver a tu novia de una manera sana, pura, limpia. Si tú estás casado, usa tus ojos para mirar únicamente a tu esposa. Ella es la que siempre debe de llenar y complacer tu corazón. Amén. Y claro, no nada más hablo de eso, puedo hablar de muchísimas cosas en que se pueden usar mal los ojos. Hoy en día, mis hermanos, los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? A ver, levanten la mano todos los jóvenes. No, pues yo también la levanto, algunos vi que ya la levantaron, están más grandes que yo. Ok, nosotros tenemos que usar nuestros ojos, no solamente podemos hablar de usarlos en el sentido de los deseos, de cuidarnos de los deseos de nuestro corazón, sino también podemos usar los ojos hasta para hablar mal de una persona. Hasta mal de una persona podemos usar los ojos. Por eso es importante, acuérdese, el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto quiere decir que un buen cristiano, una buena cristiana, está aprendiendo cada día para usar sus ojos de una manera correcta. ¿Sí? ¿Estamos, hermanos? Pero no solamente los ojos, sino también los pies. Habla de los pies. Que la senda que siguen tus pies, dice, sean rectos todos tus caminos. ¿Cómo deben de ser nuestros caminos? Rectos, honestos, dirigidos en la verdad. ¿Cuántos, mis hermanos, de gente adulta podría recordar con tristeza que han arruinado su vida por una mala decisión tomada en su juventud? Y la arruinaron. Muchas de las consecuencias que llegan a vivir es porque han pasado años y son causa de aquella mala decisión. Nuestros ojos debemos afirmarlos muy bien para mirar lo correcto, para mirar hacia adelante y no para atrás. Aún en eso los ojos deben de tomarse. Acuérdense que dice la Biblia, los que somos cristianos, el que toma el arado nunca voltee para atrás. Si has venido a los pies de Cristo y has tomado el arado para trabajar, para servir a Dios, no lo sueltes. Aunque la vida sea complicada y la vida sea difícil, no lo sueltes. Mira siempre hacia adelante. Y en su tiempo vas a madurar, en su tiempo vas a crecer, en su tiempo Dios te va a aclarar incluso muchas cosas.
que tú no entiendas. Acuérdese qué le pasó a la esposa de Lot que miró hacia atrás. Cuando Dios envió a sus ángeles para sacar a esta familia que habrán intercedido, su sobrino Lot, su esposa, sus hijas, la sacó de ese lugar, los ángeles la sacaron, pero les dijeron una advertencia: no volteen para atrás. ¿Por qué? Porque quien volteara para atrás, mis hermanos, estaría como añorando su pasado, añorando aquel lugar, deseando aquel lugar, y eso fue lo que hizo la esposa de Lot, y tuvo su consecuencia. Por eso nosotros no podemos mirar hacia atrás. Ananías y Zafira, que habla Hechos 5 de ellos, que ellos habían hecho un acuerdo con el Espíritu Santo en sus corazones de una propiedad, haberla vendido, traer los recursos a los pies de los apóstoles, pero cuando ya vieron el dinero en sus manos, lo vieron los dos, apartaron su mirada del Señor y voltearon para mirar hacia atrás. Y dijeron: no, ¿cómo les vamos a dar tanto a los siervos de Dios? Miren, yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios que la casa que tengo, el Señor me la dio. No tiene nada que ver con la iglesia. Le doy gracias a Dios porque los vehículos que tengo, el Señor me ha bendecido con ellos y no tienen nada que ver con la iglesia. Le doy gracias a Dios porque alguien a lo mejor un día podría mirar y podría juzgar y podría decir: oye, sí vale la pena ser pastor. Y yo le diría: pues qué padre que sí vale la pena ser pastor, pero ojalá tengas la capacidad de pasar por todo lo que uno ha pasado. Cuidemos, mis hermanos, de juzgar a la ligera. Amén. Cuidemos eso, porque es fácil pensar cosas que no son las cosas correctas. Nuestros ojos nos llevarán al camino, ya sea de los justos o al camino de los malos. Tanto nuestros ojos como nuestros pies. Tú vas a decidirlo, no se te olvide. Tú eres el que lo va a decidir en su vida. Yo quisiera dar más porque aquí terminamos el capítulo 4. Vamos a ver qué alcanzamos, unos minutos nada más. Vamos al capítulo 5. Vamos a dejar el capítulo 4, que lo estamos terminando. Vamos al capítulo 5. Un capítulo muy interesante, muy fuerte, porque es un capítulo fuerte, pero muy interesante. Y el tema de este capítulo número 5 es aprendiendo una vida de santidad. Así se llama el tema, aprendiendo una vida de santidad. Y la sabiduría, mis hermanos, es muy importante para lograr este propósito. Cuando empezamos a leer este capítulo 5, cuidadosamente, vamos a encontrar tú y yo que el padre aconseja a su hijo que viva una vida pura por el bien de su familia. De esto nos va a hablar el capítulo 5. Vive una vida pura. Es más, yo pregunto, si un hijo no lleva una vida pura y lleva una vida inmoral, ¿va a traer consecuencias a la familia? ¿Sí o no? ¿Va a traer problemas a la familia? ¿Sí o no? Si un papá lleva una vida inmoral, no pura en su vida, como hijo de Dios, ¿va a traer problemas y consecuencias a la familia? Claro que sí. Si una esposa no lleva una vida pura en su relación de hogar y no lleva esa vida como debe de llevar, ¿va a traer consecuencias a su familia? Así como una hija de Dios. Es igual, el mensaje es para el joven como el mensaje es para los papás que somos hijos de Dios. Esta es la clase, lo que vamos a encontrar en este capítulo 5 es una clase de educación moral
y sexual que Dios nos da. Y fíjense bien, nos va a agradar más escuchar esta instrucción por parte de Dios acerca de la moral y acerca de lo sexual de parte de Dios, que escuchar esta instrucción del mundo, que escuchar esta instrucción de los profesionales, incluso, mis hermanos, escuchar esta instrucción de círculos cristianos. Voy a terminar con este ejemplo para que usted me entienda lo que estoy hablando y lo que va a tratar el capítulo 5. Hace años tuvimos en la iglesia, y yo repito porque pongo muchos ejemplos de lo que me sucedió antes, que también sucede hoy, ¿no? Pero hace años tuvimos en la iglesia de las Águilas un caso de una hermana que su esposo la había engañado y le había sido infiel. Ella sufrió mucho por causa de esto. Alguien de su familia le había recomendado que fuera a ver una psicóloga conocida de la familia. Estoy hablando de gente cristiana, ¿eh? Y fue a verla. Esta mujer fue a ver a la psicóloga y miren lo que le dijo esta profesionista, le dijo a una mujer cristiana, le dijo que para sacar todo el coraje y el daño interno que su esposo había causado en ella, le aconsejó y le dijo que ella hiciera lo mismo sin compromiso alguno con otro hombre, que le fuera infiel a su esposo y de esa manera sanaría. Esta es la sabiduría del mundo, esta es la sabiduría de los profesionistas que no conocen al Señor. Esa no es la sabiduría correcta. Esa es una sabiduría, mis hermanos, que en lugar de traer un bien, trae más daño a la familia. Entonces aquí nos vamos a quedar para que se vaya pensando en lo que Dios le va a hablar en 8 días. No deje de venir, no tenga miedo. El Señor le quiere sanar si anda mal. Amén. Que Dios le bendiga, lo veo al rato.